Buenos días a todos, gracias por la invitación. La verdad que impresiona un poco estar en este lugar. Estamos en un cine, en el movie, estamos en un shopping, hablando de marketing y hablando de religión. Como decían antes, parecen dos palabras que no, difícil de hacerlas convivir y bueno, y los organizadores han logrado que estemos en la meca del consumo hablando de religión. Es raro, ¿no? Pero bueno, acá nos tienen. Y por otro lado, los organizadores cometieron la osadía de invitarme a hablar a mí. Yo no soy cura, no soy laico consagrado, ni pertenezco a ningún movimiento, asociación, ni parroquia, ni nada. No tengo ningún tipo de militancia o actividad pastoral importante en este momento de mi vida. Y la verdad es que en este momento, por la duda, si después me quiere venir alguien a venderme algo, no está en mis planes. Pero el único vínculo que tengo con algún colectivo es a través de ACDE, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Integro un grupo de reflexión, pero como sabrán algunos, ACDE no es directamente un espacio de la Iglesia Católica, a pesar de que tiene un vínculo muy fuerte con la Iglesia Católica, sino que es una asociación cristiana. ¿Sí? Hay un marco de valores de dirigentes de empresas y nos juntamos una vez por mes con un grupo de colegas. Hay varios grupos que nos dedicamos o tenemos este tipo de espacios y ahí reflexionamos sobre nuestro quehacer empresarial en un marco de valores compartido. Sin embargo, como bien decía Damián, tengo algunas liturgias personales que por suerte me conectan con mi espiritualidad. Por ejemplo, mi misa semanal son los viernes a las 6:30 de la tarde, me voy a mi taller de talla y le pico madera, tratando de sacar lo que le sobra a los troncos para descubrir lo que tienen adentro. Es que en realidad ya está, como decía Miguel Ángel, yo solo saco lo que sobra. Y la verdad que para mí es un espacio de trascendencia, es un espacio casi religioso, ¿no? Es un espacio de soledad, pero que al mismo tiempo comparto con otra gente, y es un espacio para mí de encuentro con Dios o con mi espiritualidad. El escuchar el golpeteo en la madera y el observar y el dejarme llevar por lo que el tronco me va diciendo. Cada uno podrá hacer sus analogías si les sirve, se las regalo en lo que supone para el trabajo en la educación, en la religión en general. Esto es parte de lo que yo soy, y me parece y quería empezar contándoles un poquito más de quién soy por una cuestión de honestidad, porque vamos a hablar de comunicación efectiva, y para que la comunicación funcione la primera condición es la honestidad, es ser verdadero y hablar desde uno, como bien decían Carlos y decía Jorge antes también. Entonces les quiero contar algunas pinceladas breves de desde dónde yo hablo. Entonces, bueno, esta me gusta más porque esa foto es mejor que la anterior. En primer lugar hablo desde una persona que se formó durante su adolescencia en este lugar, muchos conocerán, es el Colegio Seminario Sagrado Corazón, en donde sin duda algo bueno me debe haber dejado, porque no me puedo quejar de mi vida, pero una de las imágenes que tengo es cuando yo estaba en cuarto año de liceo, eh, rebeldía adolescente, y la sensación con la que yo vivía este lugar, y el edificio la verdad que no ayudaba mucho a que sea de otro modo, es que esto era una cárcel. Lamento si hay alguien de los jesuitas o del seminario acá, pero esa era la sensación con la que yo vivía mi rebeldía sobre ese lugar en donde yo había pasado desde mi infancia. Y eso me llevó en parte a decirle un día a mis padres, de vuelta a rebeldía adolescente, ¿saben qué? 5 hermanos, familia católica, abuela de misa diaria, etcétera. ¿Saben qué? No creo más en Dios. ¡Pah! Revolución en mi casa. ¿Cómo? Todo el esfuerzo y mi madre llorando y no puede ser, todo lo que nos hemos esforzado para darte la mejor educación, mandarte al mejor colegio y nos venís con esto. Sí, I'm sorry, no. Yo no creo en nada, no creo en Dios, yo creo en otras cosas. ¿Y en qué? No sé qué, bueno, me cambié de colegio y todo. Este, y fui quien, de mis hermanos, soy el del medio de 5, siempre dicen que es el más revolucionario, de la hoja negra. Pero fui probablemente no sé si el único, pero el que más tuvo un rebote. Decía Carlos, soy los rebotados. Hoy estoy rebotado de vuelta, pero yo ya voy por la segunda, si es que me captan de vuelta. Ya tuve ese primer rebote y la iglesia me logró captar de vuelta.
cómo me logró captar de la mano de estos dos protagonistas, que algunos de ustedes conocerán o habrán conocido, como fueron Cacho y Mateo. Y me trajeron a la iglesia de vuelta desde una propuesta mucho más orientada al trabajo social, pero desde un contexto de espiritualidad muy fuerte también. Tuve la suerte de trabajar con los dos y de la mano de ambos volví. Tanto volví que tuve mis propias investigaciones y proceso de reapropiarme de la religión. Tuve también mi viaje de mochilero por América Latina en aquella época, cuando uno tenía 20 años, y mi viaje de mochilero me llevó, por ejemplo, a conocer, tener el orgullo de conocer a personas como esta, y a Arturo Paoli, etcétera, y conocer muchas experiencias de trabajo social, en Brasil sobre todo, en donde se vivían realidades muy fuertes, como esta es mucho más reciente, desde hace pocos años, pero en aquella época estas realidades como la que se denuncia ahí eran muchísimo más fuertes y me tocó vivir directamente situaciones fortísimas, como que un peón de una estancia, como esa que denunciaban ahí, se me murieran los brazos de tétano por falta de atención. ¿Ah? Y ese día probablemente haya sido de los días que yo puedo recordar como más espirituales de mi vida. Yo en mi vida creo que recé un rosario completo, en mi vida. Pero no sé, porque no sé el orden, me pierdo, nunca tuve un rosario propio, ni lo quiero, igual, con todo respeto. No, gracias. Pero yo sé más o menos, son 10 Padres Nuestros, una Ave María, etc. Bueno, el día que se me murió, ¿cómo? Bueno, al revés, ya, perfecto. Disculpen. Bueno, pues es una cantidad, es enorme. Y lo que pasa es que me pierdo porque no tengo las cuentitas, por eso se entiende. Pero ese día recé como loco. Hice 50 kilómetros en 8 horas más o menos, porque los caminos en el Mato Grosso eran bastante complicados, llevando a José, que así se llamaba este peón rural, a tratar de recibir atención médica, porque estaba muriendo de tétanos y se me murió en la caja de una camioneta. Y yo no podía hacer otra cosa que rezar y acompañarlo y tratar de sonreírle y darle un poquito de esperanza, pero no se pudo, listo. Como eso me pasaron otras varias cosas, todas muy fuertes, muy espirituales, que me fueron configurando sin duda como persona. Años después, trabajando con Mateo en Tacurú, hace muchos años en la Escuela de Oficios allá en Marconi, conocí a mi mujer, con quien estamos casados hace 26 años, es asistente social y también trabaja en la Organización San Vicente. Eso tiene la iglesia, que encuentra mucha gente y está buena, ¿no? Y acá hay varios ejemplos, seguro. Y eso me llevó a decir, bueno, todo bien con el trabajo social, con la iglesia, pero de algo hay que vivir. Entonces tuve la oportunidad de formarme en la Universidad Católica como licenciado en comunicación y se la estoy haciendo corta, ¿no? Pero no es la idea. Y un tiempo después, pasando por varias cosas, creé la empresa InProfit, que hoy tiene casi 19 años y nos dedicamos a asesorar organizaciones en la gestión de su comunicación interna y externa. Eso es simplemente para que tengan presente, por una cuestión de honestidad, desde dónde yo hablo. Y de paso aprovecho también para responder con esa misma honestidad algunas de las cosas que se dijeron previamente, no hoy, sino en las notas de prensa de días anteriores. Había por ahí un tuit que decía, ¿querés saber lo que es el marketing religioso? No te pierdas el próximo sábado, a fulano, mengano, hasta me arrobaron, por eso me enteré. @alebutler en mi tuit. Y lo vi y dije, yo no tengo ni idea de lo que es el marketing religioso. Así que si alguno se quiere ir, no me voy a ofender, pero no les voy a responder a la pregunta qué es el marketing religioso, pero pueden quedarse porque Carlos creo que lo respondió muy bien o hizo lo mejor que pudo, como voy a hacer yo también acá. Yo voy a hablar más de comunicación, de un enfoque global de comunicación, en donde, como vieron en la presentación anterior, la comunicación es una parte, pero el enfoque, la mirada de comunicación que yo puedo compartir con ustedes, integra muchísimos de los elementos que conversamos antes. Les pido desde ya disculpas si alguna de las afirmaciones, como la que hice recién sobre el rosario, hiere alguna sensibilidad, voy a hacer otras que seguramente hieran. Pero tengo el aval nada menos que del Papa Francisco cuando dijo hagan lío. Y los organizadores me dijo, vos hacé lío, vos decís lo que quieras, después que la gente se arregle, que para eso tienen sus comunidades, su fe, sus espacios, así que tengo todos los permisos. ¿Tá? Así que bueno, arranquemos con
con esto de dónde estamos teniendo que operar y qué amenazas y oportunidades hay en este mundo en el que vivimos, hipercomunicado, hipersegmentado, hipercomplejizado. Y simplemente para ilustrar algunas ideas de este nuevo mundo en el que vivimos. Y acá de vuelta utilicé esta imagen del rosario como un elemento, un signo, una herramienta que muchos creyentes utilizan para conectarse con la trascendencia y a través de esa conexión, además, con el mundo, con los otros, con las necesidades de los otros. Y dije, ¿y qué otras herramientas hay hoy en el mundo actual que cumplan esto de poder conectarnos con la trascendencia, con algo intangible, que nos ayuda a conectarnos con las necesidades de los otros y a dar respuesta y a integrarnos a una comunidad? Y me encontré con este otro ícono de la sociedad moderna que hoy nos conecta con algo intangible, porque es el mundo virtual, no sabemos lo que es la nube famosa, y dónde está la nube, no sabemos dónde está. Pero a través de esa trascendencia, entre comillas, nos integramos con una cantidad de gente y nos comunicamos muchísimo. Claro, a veces nos incomunicamos también, ¿no? Estamos uno frente al otro y estamos los dos con el celular, paradójicamente conectados con gente que no está delante mío. Entonces está bueno eso de apagar el celular y tener los espacios sin celular. Otra cuestión que tiene que ver con el mundo moderno. Por un lado hay mucha gente que se conecta, se inspira con imágenes religiosas, íconos de la fe, como puede ser el Cristo crucificado. Que más allá de que uno pueda preferir la imagen del crucificado, otros del resucitado, otros de María, otros de San Francisco, etcétera, etcétera, son imágenes que nos conectan, nos ayudan a conectarnos con la trascendencia. Y dije, ¿qué otras hay hoy en el mundo que nos ayuden a conectarnos con la trascendencia? Y bueno, nos gana por goleada Luis Suárez, en términos, en Uruguay por lo menos, en términos de la gente que admira, que casi que venera a una personalidad que le ayuda a conectarse con lo que somos capaces de lograr, con superarnos. Claro, depende cómo uno signifique el gol de Luis Suárez, ¿no? O la presencia o no presencia de Luis Suárez. Por otro lado, también tenemos nuestros templos. Los católicos tienen sus lugares de culto. Pero no nos creamos que ese es el único lugar de culto, el del templo. Hay otros templos, y acá discúlpenme los que no lo comparten, pero hay mucha gente que va a misa todos los domingos, entre comillas, con el perdón de los presentes, a otro tipo de templos. Y que literalmente usan la misma narrativa y dicen, voy a misa. Hay muchos, yo conozco algunos fanáticos manchas que me dicen, voy a la misa del domingo, cuando van al partido de fútbol. Es increíble, pero bueno. Se apropiaron de nuestra narrativa para explicitar cómo viven ellos el vínculo con su camiseta. Pero bueno, esa es la realidad con la que estamos teniendo que lidiar. Tenemos también una cantidad de ceremonias, sacramentos. Yo soy casado hace 26 años por iglesia, 4 curas hubo en mi casamiento. Y vive y lucha el matrimonio. Yo soy un defensor de esto, a pesar de todas las dificultades que uno vive en la vida de pareja y familiares, pero vamos arriba, hay que lucharla, hay que aprovechar al máximo y hay que asumir el compromiso que esto supone. Y hoy esto tiene que convivir con esto. Y anoche se juntaron más de 50.000 personas participando en la marcha por la diversidad o por la inclusión. Y en la gente que vive su sexualidad de otro modo, nosotros no podemos decir que es mala gente, ni que está enferma, como hay gente que lo piensa. Es gente que la vive de otro modo. Y lo que tendríamos que hacer es tratar de comprenderla, de tender puentes, de escucharla. Y no son unos pocos gatos locos. Hay mucha gente, y aún gente heterosexual casada con 25 años, va a la marcha y coincide con los valores que también hay presentes en esa marcha de respeto, la inclusión. Y si no, voy a seguir cometiendo blasfemias acá, ¿no? Pero y si no, piensen lo que fue en su época todo el movimiento del ecumenismo,
que a mucha gente decía, no, pero ¿cómo se van a juntar la Iglesia Católica con los musulmanes, con los judíos, con los evangélicos? No, son cada uno que haga Antón Pirulero, ¿no? Cada uno que atienda su juego. Y sin embargo, la propia Iglesia, post-Concilio Vaticano II, etcétera, empezó a generar espacios de encuentro. Bueno, la inclusión, el respeto por el otro, el respeto por la diversidad, ¿no serán caminos que tenemos que abrir nuestros corazones para ir al encuentro de personas distintas a nosotros también? Y esto también parte del mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de violencia, pero más allá de la violencia, para mí estas imágenes lo más fuerte que ilustran es el mundo de la incertidumbre. Yo en lo personal, después del 11 de septiembre del 2001, la sensación que me quedó es esto, puede pasar cualquier cosa. Supongo que nos pasó a muchos de los días posteriores a eso, no dormir mal, porque decís, nos puede tocar a nosotros. Y estos últimos días, con las amenazas de estos dos anormales, la verdad que la sensación es un poco esa, ¿no? Donde alguno se le levante con la viaraza y toque el botón, la quedamos todos, por suerte estamos un poquito lejos, pero no sabemos qué va a pasar. Y mientras eso pasa y nos alimenta nuestra incertidumbre y nuestros miedos, a los que hay que luchar como bien hablábamos hoy, también pasan cosas como esta. Esta foto es de la semana pasada en México. Y esa señal no es del puño alzado tradicional, de la lucha y la revolución, etcétera, sino que es el pedido de silencio para escuchar los ruidos de los posibles sobrevivientes, ¿no? Y los ejemplos que se dan todos los días en todo el mundo y sin necesidad de que haya catástrofe, estoy seguro que muchos acá hemos tenido la oportunidad de ver gestos de solidaridad a través de lo cual trascendemos, el hombre trasciende permanente sin necesidad de esto. Pero bueno, estos son los de las noticias que más nos impactan. Entonces, hablamos de amenazas y oportunidades en un mundo hipercomunicado, y ese hipercomunicado, además de esas pinceladas que vimos recién, nos enfrenta a esa incertidumbre con una fuerza brutal. Porque decía alguien que lo único seguro en el momento en que vivimos es el cambio, es la incertidumbre. ¿Ustedes saben cuántos años demoró la humanidad en lograr que el teléfono, desde Graham Bell hasta el teléfono instalado número 50 millones, estuviera operativo? O sea, 50 millones de teléfonos. ¿Cuántos años llevó en que la humanidad los tenga? Tienen un número. 70. 75 años llevó. Andábamos bien. Llevó 75 años instalar 50 millones de teléfonos. Pokémon Go, en 10 días, logró 75 millones de usuarios. Esa es la evolución que hemos tenido que vivir en lo que hace a la masificación de algunas herramientas. Esas oportunidades y amenazas y ese mundo hipercomunicado, cambiante, de incertidumbre, nos obliga o nos exige o nos expone a gestionar nuestros propios desafíos de comunicación. ¿Cómo hacemos en ese contexto tan complejo para comunicar la buena noticia, para comunicar un testimonio, para contar lo que estamos haciendo y tratar de contagiar? Y bueno, supone encontrar el mensaje adecuado para la audiencia objetivo adecuada. Ahí Carlos hizo un ejercicio de segmentación en función de determinados criterios, pero hay muchísimas herramientas para segmentar los públicos y saber bien a quién le estamos hablando. Y el gran problema que tiene respecto a este punto la Iglesia, al ser una organización tan grande, tan global y con un mensaje tan amplio, es que esa segmentación se le hace muy complicada, tanto que atender las necesidades de comunicación de un segmento no solo puede hacer que al otro segmento no le esté atendiendo sus necesidades, sino que puede hacer que lo esté expulsando por decirle esto a esto. Y eso es complicado. Yo, la verdad, señores, monseñores, se la regalo, está complicada. Porque hay gente que se alimenta del incienso en las misas y se siente que está volando. A mí, una de las cosas que me expulsó de la liturgia actual es cuando voy a una misa y me ponen el incienso y digo, no, esto no es para mí. Esto es... Me viene hermano Sol, hermano Luna y la iglesia de no me acuerdo dónde era, que fue Francisco allá a visitar al Papa y los cantos gregorianos. No,
quien tuvo como yo la oportunidad en esa historia que les conté de celebrar la Eucaristía en un cuarto de una casa en la calle San Martín, en una comunidad religiosa de los franciscanos conventuales, me llevás a la parroquia de domingo y me pones el incienso y me mostrás todas las imágenes que mostraba Carlos anterior y la narrativa pasa por ahí y dice, no, esto no es para mí. Y me fui, me fui. A mí, yo siento que, y discúlpenme los sacerdotes y toda la institución, pero me llamaron para hacer lío, yo me sentí expulsado en buena medida por la liturgia. Y sé que hay un montón de esfuerzos de acompasar la liturgia. Y yo me acuerdo en mi época más de militancia, en donde desarrollamos, por ejemplo, una cantidad de versiones del Padre Nuestro, cantadas o no cantadas, con el Jesús del Madero. Él es Jesús el carpintero, ¿se acuerdan de esa versión tan linda? Y la verdad que a mí me dicen Padre Nuestro que estás en el cielo, y yo no, el Padre Nuestro está acá entre nosotros. Y no está en el cielo. Yo no quiero irme al cielo a encontrarme con Jesús. Me lo encuentro acá todos los días. Entonces, la narrativa no nos ayuda. Y a mí me dicen aleluya, me dicen gloria, gloria, aleluya. Y está todo bien con generar determinadas rutinas y cosas que nos hacen ser parte. Pero está lejísimo de nuestra cotidianeidad. Y yo creo que se ha ido mucha gente por eso también. Y el aleluya más masivo que tenemos hoy en nuestro paisaje es el de Puglia cuando canta a las recetas de Masterchef diciendo oh, aleluya cuando ve que el plato fue maravilloso y se pone a cantar el aleluya. Y eso tiene más impacto masivo, ese aleluya, que el de las misas de los domingos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué quiere decir ese aleluya? Hay otras muchas formas de vivir la alegría, de vivir la buena noticia. Y está lleno de buenas noticias. El problema que quienes trabajamos en la parte más de prensa es que las buenas noticias muchas veces no son noticias, ¿no? Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Y esto es clave. Es el mensaje, la audiencia, pero para lograr un objetivo. No es porque sí. No es la rutina comunicativa de vamos a hacer cuáles son los avisos parroquiales esta semana y hay un fill in the blanks de qué es lo que hay que comunicar y el libreto para esta semana. Y qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a repetir, ¿qué cantos vamos a repetir? Yo creo que la pregunta original tiene que estar en cuál es el objetivo que nos proponemos perseguir. ¿Ah? Y vamos a profundizar un poquito más ahora después en esto de los objetivos. Hay tres conceptos que usan en mi disciplina, en la industria de la comunicación y las relaciones públicas, que quería compartir con ustedes, porque creo que ilustra en buena medida parte de lo que Carlos explicó muy gráficamente en la presentación anterior. Y son estos tres conceptos, los outputs, los outtakes y los outcomes. ¿Qué quiere decir esto? El output, lo que yo emito, lo que yo saco. Entonces tengo el boletín, tengo el programa de radio, pero ¿cómo la gente, cómo no logramos que vengan si yo tengo todo un despliegue de medios enorme para decir una cantidad de cosas? Y lo estoy comunicando. Es más, eso es medible. Lo puedo medir o por la cantidad de boletines, de folletos entregados, o las audiencias. Hoy hay herramientas para medir las audiencias, incluso en los programas, en los medios tradicionales. Hay una cantidad de herramientas que me dicen cuánto vos emitiste. Se pueden medir los centímetros de prensa que logró la Iglesia Católica y el cardenal Sturla hablando de los mensajes que quería hablar. Se puede medir el volumen de presencia que tuvo en los medios de prensa la polémica por la instalación de la Virgen. O las balconeras del año pasado. Todo eso es medible. Pero estoy midiendo mis outputs, lo que yo emito. Los otros dos niveles son más difíciles de medir. El outtake es qué pasa en la cabeza del receptor. Porque yo emití, pero ¿logré que alguien me diera un segundo de bolilla? Y esa bolilla logró que en la persona cambiara algo, dijera, qué interesante esto estuvo bueno, mirá lo que está haciendo la iglesia, o le pasamos, o fue totalmente indiferente el mensaje. Bueno, ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, que es el más valioso, es, emití el mensaje, logré captar la atención y modificar algo acá adentro, o generar algún proceso acá adentro, y eso hizo que cambiara alguna actitud, comportamiento, prioridad, acción, generó una acción. Ese es el más difícil de lograr y también de medir, porque ahí empiezan a aparecer muchas otras variables, ¿no?
Esto pasa, que yo se lo estoy contando desde lo conceptual y todo el tiempo haciendo una analogía con lo que es la realidad de la religión y en particular de la Iglesia Católica, pero pasa en el marketing permanentemente. Muchas empresas, marcas, contratan servicios para emitir, pero después viene, y ahora vamos a ver un poco los tips para esto, bueno, ¿qué voy a emitir? ¿A través de qué medios? ¿De qué forma? Para que eso que yo emito logre transitar todo este proceso. Este es el proceso, entonces, de lo que va sucediendo con lo que nosotros comunicamos. Acá tienen un ejemplo de los outputs de la iglesia de hoy. Todas estas imágenes fueron tomadas, creo que, no sé si todas o casi todas, creo que sí, todas. No, menos la del cardenal. Todas del sitio web de la diócesis, o de la iglesia, no sé, perdónenme, de la arquidiócesis. Esta semana, cosas que estaban en las diferentes plataformas de su sitio web en su difusión. Es una coincidencia aquella imagen, ¿no? El entre todos con esa carátula me remite a las imágenes que mostraba Carlos más temprano, ¿no? Pero esto no es de hace 10 años o 15 años. Esto es hoy, el último boletín, ¿no? El último entre todos debe ser ese, porque es el que estaba arriba del todo. Y esos son los códigos que estamos usando. Yo no quiero decir que estén mal, no me atrevo a decirlo, porque no sé cuál es el objetivo que está persiguiendo esa revista. Y si lo que sí puedo decodificar es que con esa imagen, con esos mensajes, es probable que se esté atendiendo a determinados segmentos de públicos y a un determinado objetivo que a mi juicio, de atrevido total, es de reafirmar y alimentar la fidelidad de gente que ya está dentro, como decía Carlos, que ya y que eso le llama la atención. Yo tengo mis serias dudas de que eso le llame la atención positivamente a alguien que no sea parte del ecosistema que ya está cerrado. Es más, no tengo dudas de que gente que está por fuera de ese ecosistema, esa imagen le genera rechazo directamente. Y me pueden decir, no, pero ¿cómo? Rechazo la Asunción de la Virgen María. Sí, porque con esa imagen, hablar de la Asunción de la Virgen María, lo que me remite es a muchas polémicas de la historia de la Iglesia. Me gusta mucho más el iconito aquel que crearon, ¿no? Un código mucho más moderno. ¿Ah? De vuelta, el iconito todo bien, pero está conviviendo con una iconografía que, bueno, es muy vieja. Y bueno, es una decisión estratégica de la Iglesia a ver si esa iconografía vieja es positiva porque remite a la trayectoria, la tradición, no sé qué, o si es necesario cambiarla porque el público, las audiencias a las que debe atender hoy, no se sienten atraídas por esa iconografía. Pero la iconografía yo creo que no está dada de por sí. La iconografía es algo gestionable. Alguien creó esas imágenes. Eso es un pintor, supongo, del Renacimiento que generó esa imagen. ¿Por qué la estamos usando hoy del mismo modo? Hay otras muchas. A mí me viene a la cabeza aquella famosa foto de una portada de National Geographic de una mujer, creo que era musulmana, joven, no sé qué, que después se hizo famosa por una cantidad de cosas. Yo veo a esa mujer y pienso en la Virgen María. Una mujer sufrida, sacrificada, pero comprometida al mismo tiempo. O veo, ¿cómo se llama esta que fue Premio Nobel de la Paz hace 4 o 5 años? La- Exactamente. Veo eso, yo veo a la Virgen mucho más representada en ese tipo de testimonios que en una imagen del Renacimiento, de un pintor del Renacimiento. A mí no me dice nada. Respeto a todos los que le digan, ¿eh? Yo acá de atrevido, pero yo sigo largando. Me dijeron, vos dale, yo le doy. ¿Tá? No voy a seguir con esto, da lugar para muchas otras cosas. El tema es, eso que vimos recién son los outputs que tienen hoy. El punto es que el desafío es hacer esto al revés. Y es decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Y en función de lo que yo quiero lograr, ver qué posicionamiento yo necesito crear en la cabeza de mis audiencias y en función de eso, a qué estímulos debo someterlos para tratar de lograr ese objetivo. ¿Y cómo me voy a formular yo ese objetivo o ese indicador de éxito? En el mundo de los negocios existe este concepto de los KPIs o KPIs. ¿Qué son los KPIs? Los Key Performance Indicators. ¿No?
Indicadores de performance. Entonces, qué lindo desafío, lindo porque yo no voy a estar, para ustedes, definir los KPIs de la Iglesia Católica. ¿Cómo vamos a medir el éxito de nuestras comunicaciones, de nuestra esencia, de nuestra misión? La misión de la Iglesia es comunicar, ¿no? Para lograr un objetivo. ¿Cómo vamos a medir el éxito de esos procesos? ¿Cuáles son nuestros indicadores? Y acá les tiro una batería de indicadores, que unos no sustituyen a otros, pero para que vean el menú amplio que podríamos tener. Y empiezo por uno muy polémico y de hace 500 años. En la época de la colonia, la Iglesia medía su éxito en función de la cantidad de bautizados en América Latina, cuántos indios había convertido. Y la conversión era, lo bauticé, y poca cosa más. ¿La cantidad de bautizados es un indicador de éxito hoy? ¿La cantidad de matrimonios por iglesia es un indicador de éxito? ¿La cantidad de divorcios? Podría ser, ¿no? Obviamente, mi objetivo es que disminuya la cantidad de divorcios. ¿Es un indicador relevante? ¿Las inscripciones en los colegios católicos son un indicador? La participación, ¿la cantidad de gente que va a misa es un indicador? ¿La disminución de la brecha social en los indicadores socioeconómicos y la sociedad más equitativa es un indicador? No sé, algunos podrán decir, sí, claro, vamos por ahí, por el compromiso social. Y otros dirán, no, de eso que se encargue el MIDES y que se encargue el Ministerio de no sé qué, no es lo nuestro. Bueno, pero no estoy hablando de lo nuestro en términos de la cabeza, estoy hablando de lo nuestro como indicador de éxito. Yo creo que vivir en una sociedad menos conflictuada, más integrada, más capaz de tender puentes, de construir juntos, de mirar al del costado y de darle la razón en vez de confrontar todo el tiempo, son indicadores interesantes que habría que formular, trabajar y ver cómo se podrían medir. Hay por ahí incluso, recuerdo hace 2 o 3 años, creo, Equipos Consultores hizo una medición sobre los valores en el Uruguay. Bueno, por ahí podría haber algún mecanismo para ver cómo sociedad, y la Iglesia podría hacer su lectura, ¿estamos más cerca o más lejos de que nuestra sociedad viva los valores cristianos? No sé si va más gente a misa o no. Eso para algunos es el camino ineludible para lograr eso. Pero hay otros que no. Y si los cristianos van a misa, celebran, alimentan su fe de ese modo, pero después en su vida cotidiana, gracias a eso, logran viralizar el mensaje de Jesús, tenemos que confiar que vamos a estar viviendo una sociedad más integrada y con una cantidad de otras consecuencias. Bueno, a mí me gustaría medir eso. Es difícil. Pero pasa por ahí. Entonces no nos engañemos de que va más gente a misa, menos gente a misa, más bautismo, menos bautismo, ¿no? Ahí estamos midiendo lo que emitimos, nada más. O en todo caso estamos midiendo también algunas respuestas, pero en un público que ya está semicautivo. Entonces está todo bien, no quiero cuestionarlos tanto, lo estoy cuestionando para provocarlos un poco y dejarlos pensando. Pero me parece que este es el tipo de cosas que pueden aportar las herramientas del marketing y la comunicación y la visión profesional de esto. Y acá les voy a resumir con algunos ejemplos y algunos conceptos una agenda de trabajo, algunos tips que ojalá puedan ayudarlos al trabajo de ustedes. Que las resumo en 4 agendas. La primera le llamo el mapa. En negocios le llamamos inteligencia del negocio. ¿Tá? Acá le puse el mapa, me pareció más amigable en este contexto. ¿Qué quiere decir el mapa? Quiere decir utilizar todas las herramientas que podamos, y hoy hay muchas disponibles, para conocer a quién nos estamos dirigiendo. Y en función de ese conocimiento del mapa, diseñar nuestro viaje, diseñar por dónde voy a ir, cuál es mi recorrido, cuál es mi camino. ¿Tá? ¿Qué pasos voy a dar? Pero tengo que conocer el mapa, porque si no, caemos en lo que decíamos antes de yo mi memo era, yo mi memo contigo. Yo hago lo que yo quiero, yo voy por donde quiero. No, pará, porque te vas a hacer pedazos en el precipicio. Si hay un precipicio delante, no es yo mimé contigo, voy a cualquier lado porque yo tengo la verdad y la vida y con Jesús voy a triunfar. No, te vas a ir al precipicio si tienes un precipicio adelante. No seas idiota. Porque Jesús no quiere que te caigas al precipicio, quiere que lo observes, para eso te dio 2 ojos, para eso te dio la escucha, para que hables con el otro y que te explique cuál es el mejor camino. Esto me remite a una anécdota,
discúlpenme, un breve paréntesis, pero fue muy linda experiencia también de aquellos viajes por la América Latina profunda, por el Brasil profundo en este caso, en un ómnibus. Yo me estaba trasladando, si no recuerdo mal, creo que era de Goiás a Brasilia o por esa zona era, de noche, tarde, en un ómnibus, mochilero, barbudo, desprolijo, sucio, mal comido, ómnibus todo pagado, ruta brasilera, y de repente empiezo a sentir un ruido como de pataleo. Me miro y en el pasillo del ómnibus había un señor tirado en el piso, convulsionando. Algunos nos arrimamos, tratamos de ver qué le pasaba, atenderlo. Le fuimos a golpear al conductor del ómnibus, a decirle, hay un pasajero que se está sintiendo mal, tenemos que parar en algún lado. Al principio él no quiso hacer nada, después terminó metiendo el ómnibus, que es gigante, en un pueblito por ahí, para llevarnos a un hospital. Y yo me bajé a acompañarlo desesperado, porque estaba contando los pesos de cada viaje que hacía, de que no me fueran a dejar ahí, pero bajé a acompañar a este señor. Y el hombre además me había agarrado a mí como, no sé, como era su ángel en ese momento, ¿se ve? Y él me dice, en un momento me dice, no, no me dejen acá porque no tengo plata para seguir, estaba desesperado. Lo que tenía ese señor era hambre, porque el médico lo primero que le preguntó, ¿cuándo usted comió? Y hacía 2 días que no comía nada. Y había gastado el último peso en el pasaje para irse de no sé dónde a su familia buscando esa migración interna que hay en Brasil. Y este señor, ante la desesperación en un momento, me dice, no, 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 no se preocupe, yo no me puedo quedar acá, me tengo que ir, Dios me va a ayudar. Y cuando me dijo Dios me va a ayudar, yo dije, no, no entendiste nada, pobre tipo. Dije, no, Dios ya te está ayudando. Dios puso delante de vos a todos estos médicos que van a cuidar de ti y seguramente ellos van a hacer una vaquiña aquí, van a conseguir a grana para que vos va embora y vaya para su familia, bla, 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 bla. Y cuando le dije eso, le recodifiqué su mensaje. No, Dios me va a ayudar, déjenme. Se estaba muriendo de hambre el tipo. Dios me va a ayudar, yo no preciso comer. No, te vas a morir. ¿Y dónde estaba Dios? Y Dios estaba ahí en un grupo de gente que le dijo, a este hombre hay que salvarlo. Se podría haber muerto en la vera del camino. Y Dios, por suerte, lo ayudó. Bueno, entonces, conocer el mapa supone eso, observar, escuchar muchísimo, mirar qué está pasando alrededor nuestro, sin creernos que toda la verdad está en nosotros. La verdad se construye y cambia todos los días, además. El mapa no es el territorio y nuestro territorio no es el mapa. El mapa es el mapa, es una foto, es una imagen, son datos que nos ayudan a comprender por dónde pueden ser los caminos. Pero después en el camino nos podemos encontrar con muchas otras cosas. Entonces, por algo tenemos 2 orejas y 2 ojos y una sola boca, ¿no? Entonces, escuchar mucho y hablar menos. Y nuestro territorio, nuestra visión de la realidad, no es el mapa global tampoco. Estos son como tips para avanzar con humildad, le podríamos llamar a esto. Tanto es así que ustedes me pueden decir, no, pero nosotros estamos reconociendo el mapa. Estamos viendo todo el tiempo y por suerte los medios modernos de hoy nos dan una cantidad de información. Decía recién Damián que estamos siendo tendencia, qué bueno, somos trending topic, genial, y no sé cuántos miles de personas, o cientos o decenas, no sé, están usando el hashtag. Bueno, fíjense qué interesante lo siguiente. Según una asociación profesional de mi disciplina, la AMEC, amec.org.com es muy interesante para los que quieran profundizar, incluso tiene algunas herramientas interesantes para planificar la comunicación. Según ellos, tomaron en una conferencia a la que estuve hace poco en Buenos Aires, les robé este ejemplo, en donde, según estudios que ellos han hecho, de esos 21.2 millones de seguidores que tiene, en este caso la BBC, pero se aplica globalmente, el 6% son falsos, el 70% son inactivos y solo el 24% es una audiencia que puede haberse visto expuesto, o sea que en su timeline apareció el mensaje, lo cual no quiere decir que efectivamente lo vio, lo cual no quiere decir que ese mensaje le movió algo, le interesó, le movió algo, y ni mucho menos que haya logrado un resultado. Apliquen esto a las herramientas que ustedes puedan utilizar y estamos en el horno, podríamos decir.
Sin embargo, a pesar de ese estar en el horno y de esos fakes y de esos inactive que aparecían por ahí, a pesar de eso, esta es la evolución de los últimos 7 años nada más de el uso y presencia, relevancia, las audiencias a nivel de los medios sociales, de las redes sociales en el mundo. ¿Tá? Un tercio de la población mundial va a estar presente, activa en las redes sociales el próximo año. Vamos a alcanzar eso. ¿Tá? En el 2010 era el 14% de la población. Estamos hablando de 2.5 billones de personas. Es mucho. Entonces, estas nuevas herramientas no las podemos eludir. Tenemos que aprender a manejarlas, a conocerlas, a relativizar algunas cosas y potenciar otras. Parte de ese mapa puede alimentarse con este tipo de insumos. Esto me lo compartió mi amigo Marcos Aguiar, director de equipos consultores. Le pedí algún dato que hubiera ahí en la vuelta sobre mediciones sobre la religión, la práctica de la religión en Uruguay. Y rescaté 2 o 3 datos que traje para compartir con ustedes. El primero es aquello es la evolución de la gente que en Uruguay se declara católica. En los últimos 20 años, dicho en términos de marketing, perdimos un 20% de share. Si yo fuera gerente de marketing de la Iglesia Católica, me hubiera quedado sin trabajo seguro. Un gerente de marketing de una empresa que pierde el 20% de share, está despedido. ¿Tá? Con esto no quiero despedir a ninguno de ustedes. Pero Houston, we have a problem, ¿no? El 40%. Ahora, ¿se acuerdan la historia aquella del vendedor que lo mandan a vender zapatos al África, no? En realidad mandan 2 vendedores. Mandan al primero a vender zapatos al África y cuando llega al África mandan un telegrama diciendo mándenme el pasaje de vuelta que no voy a poder vender ni un zapato porque anda todo el mundo descalzo. El segundo vendedor manda un mensaje diciendo manden 10 contenedores, nos vamos a llenar de guita, acá está todo el mundo descalzo. Frente a la misma realidad, reacciones distintas. ¿Tá? Bueno, esa realidad nos puede hacer leer, opa, tenemos un 40%. Y no hay ninguna otra práctica religiosa que tenga más que nosotros. El resto están lejísimos, están por debajo del 5, creo, si no recuerdo mal. Son todas chiquititas. De todos modos, con este segundo gráfico, esas otras chiquititas seguramente tengan una práctica bastante más importante. Los que se dicen evangélicos, los que se dicen judíos, los que se dicen lo que fuere, la practican mucho más que la mayoría de los católicos, que por ahí se manifiestan católicos, pero no tienen una práctica habitual. En el total de los que dicen tener una religión, el 10% dicen ser muy practicantes, el 23% practicantes, o sea, un tercio. Yo supongo que, dicho en términos prácticos, en ese tercio está desde la gente que va a misa todos los días, que va a misa los domingos, que va solo a misa de gallo, que va solo a los casamientos religiosos, que tiene algún amigo cura, que tiene unos amigos que son católicos, y ahí nos vamos alejando cada vez más. Seguramente en esa primera franja es donde está ese tercio. No muy practicante, esto ya es un rebotado seguramente, y no practicante el 38%, aunque se dice católico, o que tiene una religión en realidad. Bueno, este tipo de herramientas son parte de los insumos que debiéramos poder utilizar para entender nuestro mapa. Y este es brutal. Cuando vi este dato dije, ¡pa! Fíjense, la pregunta es ¿cuánto confía en gente de otras religiones? Es elocuente, ¿no? Esto es de equipos también. Yo ante esto digo, ¿y la religión está hoy acercando a la gente o alejándola de entre sí? ¿Está construyendo puentes en la humanidad y promocionando valores de convivencia, el amor, etcétera? ¿O está alejando? No, el que no piensa como yo no confío en él. Es terrible esto que está pasando. Vaya que tenemos desafíos, ¿no? Bueno, entonces, algunos tips o insumos y herramientas para conocer el mapa. Esto a modo de síntesis para dejarles algunos puntitos concretos. Estudios de mercado como una herramienta. La agenda pública, ¿qué está pasando en los medios? Si hacemos una lista de los temas de agenda pública de este año,
o de los últimos 12 meses, va a aparecer el caso de Sendik, sin duda, creo que se lleva todos los Oscars en la visibilidad en la agenda pública. En el último año, ¿qué más? La marihuana, Uber, ¿qué más? El presupuesto nacional, no, ya empezamos a bajar. La discusión de la Virgen, no, no tanto, son cosas más de nicho. ¿Cuáles fueron los 3 o 4 temas más grandes de la agenda pública? Bueno, ANCAP y Sendik sin duda en el número 1. Algunos temas internacionales, sin duda, el terremoto de México, todas las cosas que hace Trump y la guerra y que hace su colega de Corea, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son insumos que tienen que ser parte de nuestro entender y reconocer el mapa y que debemos usar. ¿Qué pasa en las redes sociales? Con todos los condicionales que nos generan información como la que compartimos antes, pero sin duda que ahí pasan muchas cosas y hay mucha gente ahí siendo emisores de cosas. Son grupos foco online permanente las redes sociales. Claro, sin la metodología, la rigurosidad de un grupo foco como herramienta, pero como un indicador, como un indicio de cosas que están pasando, está bueno tenerlos en cuenta. Balances de gestión, ¿qué es esto de los balances de gestión? Cada vez más, por suerte, vivimos en un mundo más transparente y que obliga a las organizaciones a ser más transparentes y a dar cuenta de lo que hacen. Las organizaciones públicas ni que hablar, por ley deben hacerlo. Pero todas las empresas, organizaciones, se sienten cada vez más obligadas a dar cuenta de lo que hacen. Y cuando la organización no cuenta lo que hace, otros empiezan a dar cuenta de lo que ellos hacen con cualquier fruta, verdura, etcétera, ¿no? Y se exponen a esos riesgos. Entonces cada vez más los organizaciones se están dando cuenta, no, mejor yo digo lo que hago. Y lo pasan en limpio. Ahora algunas más creíbles, otras menos creíbles. Y ha habido balances de gestión que derivaron en grandes crisis porque había mentiras y otros que nos cuentan el mapa en el que estamos. Pero balances de gestión, un resumen de lo que hizo la arquidiócesis en el último año, está bueno, es una buena herramienta. O yo qué sé, el año pasado me invitaron a participar como consultor, asesor, en el armado de una publicación por los 20 años de Gurises Unidos, o 25, no me acuerdo, qué horrible. Y la verdad que se armó un librito ahí que resumía eso. Ese libro, quien trabaja en los temas sociales de niñez, lo tiene que leer todos, porque si no le falta una parte de la película. Tienen que saber cuántas ONGs hay en la vuelta y qué están haciendo. Porque si no, cada uno se cree el dueño de la verdad, ¿no? Porque acá estamos haciendo, no, porque nadie nos apoya. Y no, porque están apoyando a otros. Están pasando una cantidad de cosas. Tenemos que ver qué está pasando. Yo quise resumir ese concepto con esto de los balances de gestión, porque hay muchos además que son públicos. Observar y analizar a la competencia. Y cuando decimos el concepto de competencia, acá no, la iglesia no compite con nadie. Y no sé si no compite con nadie. ¿Se acuerdan la primera imagen cuando les puse el rosario y el celular? Yo acá tengo un objeto de culto universal casi a esta altura. ¿Y estamos compitiendo con esto? Bueno, depende cómo lo vivamos. ¿Estamos compitiendo con otros cultos, con otras religiones? Y en parte sí, hay gente que ha dejado de practicar su ser católico y se ha pasado a otras iglesias. Y hay gente que lo ha hecho. Y hay gente que no fue católica nunca, pero que está siendo captada por otros discursos, relatos. Y muchas veces con engaños, con cosas terribles, en donde el foco está puesto en pagame. Y logran hacerlo. Y si no, veamos las iglesias que logran su convocatoria con uno de sus ejes de comunicación, el diezmo, ¿no? Con programas de televisión durante horas, contando supuestos milagros y diciendo vos querés ser parte de esto, pagá. Y la gente va y paga, y hay algo de su espiritualidad o de su esperanza o de sus necesidades que eso lo está cubriendo. Yo lo observaría con cuidado, no, obviamente no para copiar en ese caso, pero lo observaría con cuidado, algo está pasando ahí, tenemos que comprenderlo, no podemos negarlo y ver qué podemos hacer con ese material. Bueno, el escuchar como clave, entonces, ya hablamos de esto. Testimonios, historias de vida, no solo lo cuantitativo, lo sistematizado, sino que también está bueno acercarse y escuchar la versión más cualitativa de las cosas que están pasando. La empatía, ya habló Carlos bastante, de la empatía como valor para entender dónde estamos parados. Animar a cuestionar nuestros paradigmas, nuestras visiones. En eso este tipo de formatos de Reinspira
supongo que pretenden aportar a esto, ¿no? A generar miradas distintas. Ojalá estemos aportando a eso. Y estos son conceptos, valores, atributos que me gustan mucho marcar siempre en mi vida profesional y yo los asocio a la imagen del viajero. Uno puede elegir, si tiene la posibilidad, una vez por año, una vez cada 5 años o una vez por mes, hacerse un viajecito. Un viajecito puede ser ir a Atlántida a probar los pasteles de nata de un lugar precioso que hay en Atlántida, que les recomiendo, de cocina portuguesa. De fin de semana, en vez de quedarme mirando Netflix, me fui a probar los pasteles de nata en Atlántida o me fui a conocer lo que fuere o a hacer un trabajo voluntario, lo que quieran. Pero salí y me dio curiosidad. Yo participé de un retiro en el templo budista de Minas. Me tuve que anotar 2 meses antes. Fue espectacular la experiencia. Y fui y pagué y dije, quiero saber qué es esto. Y hoy puedo hablar con cierta propiedad mínima, pero por lo menos estuve ahí. No quiero, con esto no estoy haciendo publicidad a los budistas de Mina. Pero estuvo buena la experiencia. Y rescaté algunas cosas positivas y en otras dije, no, esto a mí no me cierra mucho. Pero lo conozco. Todo lo que puedan conocer está bueno, van a hablar con más propiedad y es parte de conocer el mapa. Eso supone curiosidad, animarse y revelarse un poco, ¿no? Tener coraje de encarar cosas nuevas. El segundo punto es el de las historias. Cómo generar o transformar nuestra historia, lo que tenemos para contar, en cosas que estén buenas, que llamen la atención, que generen memorabilidad, que la gente se acuerde de esto, que no pasen desapercibidas. Ilustré esto de las historias con alguien que es un experto en la narrativa, como es Marcel Marceau, a pesar de que en sus espectáculos no abría la boca. O mejor dicho, no decía una palabra. La boca, vaya que es una herramienta de comunicación clave, aunque uno no emita palabras. Tenemos una cantidad de elementos, de herramientas para contar historias maravillosas y no siempre las contamos todas. Y las más importantes de esas herramientas las tenemos con nosotros todo el tiempo, somos nosotros mismos. Y acá para contar las historias les quiero compartir un videíto. Voy a compartir en esto del contenido 2 ejemplos de trabajo profesional y vinculado a proyectos empresariales con algún componente social, que lo interesante de estos dos casos, el primero es de mi empresa, participamos directamente en el diseño y ejecución de esto, y el segundo es un caso de Argentina bien interesante. Este primer caso les cuento, un laboratorio que se llama AVI, tiene entre sus productos un producto para tratar a las madres que son portadoras de HIV para cortar la transmisión vertical del SIDA. ¿Tá? Hoy en día, que una mujer portadora de VIH quede embarazada no es necesariamente sinónimo de que el hijo va a tener SIDA como era hace unos años. Hoy eso, si se identifica a tiempo, se medica y el niño nace sin ningún vestigio de la enfermedad. En Uruguay son muy poquitas las madres que viven esa situación. Les diría, por suerte, nada más que 4 o 5 por año. Y el objetivo sanitario de las políticas sanitarias del país es llevar eso a 0. Creo que el último año hubo 1 o 2 casos, nada más, se está casi que eliminando eso. Hace 4 o 5 años nos contrató este laboratorio sin ningún ánimo de aparecer ellos, sino que nos dicen, queremos darle difusión a esto, de que el SIDA no tiene por qué ser una cuestión ineludible para una madre en la transmisión a su hijo. Y entonces nos llaman y nos dicen, lo que se nos ocurrió a nosotros, por suerte llamaron a una empresa que trabaja profesionalmente en esto, porque esto de la comunicación se nos pueden ocurrir un millón de cosas, pero no se trata de que se nos ocurra una idea, se trata de trabajar y elaborar ideas que respondan a una estrategia, son cosas distintas. La idea que se nos ocurrió, la clínica principal con la que atiende esta dificultad está en el Pereira Rosell, ¿no? Para Carlos, Jorge, el hospital que atiende a madres y niños público, a la población de menores recursos acá. Entonces se nos ocurrió hacer una soltada de globos en el obelisco y llamar a los medios para que el director de la clínica de este tipo de enfermedades haga unas declaraciones, haga una rueda de prensa para decirlo. ¿Qué le dijimos nosotros? Con eso no vas a lograr nada. Van a ir 4 o 5 medios
que para hacerte un favor te van a poner el chupete delante, vas a decir 4 cosas y nadie se va a acordar de esto. Pensemos una estrategia. Entonces se nos complicaba, porque por ejemplo, esto fue el Día Internacional del SIDA, es el 1 de diciembre. Y esto era el 1 de diciembre del último año que hubo elecciones acá, ¿no? ¿Cuándo fue? 2014. Bueno, 1 de diciembre de 2014 fue esto, hace 3 años. Ese era el día. Y pretendían, era un lunes, pretendían que el lunes, 1 de diciembre, cuando el día anterior, domingo, habían sido las elecciones nacionales, fueran los medios a cubrirnos una soltada de globos para cortar la transmisión vertical de SIDA que afecta a 4 mujeres. Olvídate, olvídate, no íbamos a lograr nada. Pero ellos partían de esa, para mi gusto, ingenuidad y buena intención, pero ingenuidad. Entonces le dijimos, bueno, lo primero que hay que hacer acá es adelantar la fecha. No, pero el 1 de diciembre es el Día Internacional del SIDA. No, pero tenemos que empezar movidas antes, porque si no, esa fecha nadie nos va a dar pelota. Entonces pensamos algunas acciones para hacer desde antes, pero que en el propio diseño de la acción quedara justificado el poder hacerlo antes. Y después tenemos que cambiar el mensaje, porque esto de cortar la transmisión vertical de SIDA le afecta a 4 gatos locos, 4 mujeres, dicho con todo respeto. Son muy poquitos, pero en la cabeza de un periodista esto no es relevante. No es de interés público, afecta a muy poca gente. Entonces vamos a cambiar esto. Dice, no, pero nuestro producto, nuestra orientación está para esta dificultad. No, pero subamos un escalón y hablemosle a todas las mujeres de bajos recursos con una convocatoria que sea a controlar el embarazo. Porque si es controlar tu embarazo, entonces ahí ya incluyo el tema de la transmisión vertical de SIDA, pero el impacto que tiene esa campaña es mucho mayor. Por lo tanto, el interés público que yo voy a generar con eso es mucho mayor. Y de paso cubro tu necesidad. Entonces le propusimos una campaña que se llamaba Dale Futuro a tu hijo, Dale Futuro, controla tu embarazo. ¿Tá? Generamos una serie de cosas y le dijimos, para empezar antes y para llegar al público al que estamos apuntando, te recomendamos explorar 3 caminos. Uno, para llegar a este público, la música popular. Otro, el fútbol. Y otro, algo territorial en la zona de influencia del sanatorio. Entonces les muestro acá en un videíto de 4 minutos que resume el caso. Los textos están en inglés, no, allá me tienen que largar, pero se entiende perfecto y el audio está en español. Le propusimos a Lucas Hugo ser el padrino de la campaña y que elaborara un tema para la campaña. Y él regaló la producción de este tema. Hicimos el evento, en vez de la conferencia de prensa en el Obelisco, fue una rueda de prensa en el Pereira Rosell con Lucas Hugo. Fue impresionante, la gente toda obviamente con sus celulares, sacando fotos, con la transmisión vertical del VIH. ¿Ah? Autoridades, toda la prensa. Y logramos un impacto, ¿por qué? Porque a través de Lucas Hugo generamos el puente con la población objetivo a la que nos estábamos dirigiendo. Y le dimos la oportunidad, usando a Lucas Hugo como puente, a los técnicos a que pasaran su mensaje para lograr que los canales, en este caso la prensa y la gente que estaba presente ahí en el propio hospital, escuchara su mensaje. ¿Por qué eso tuvo impacto? Y porque logramos que estuviera Lucas Hugo ahí. Nos apropiamos de códigos, de herramientas de comunicación que ya estaban presentes. Los médicos me podrían haber dicho, ¿y qué tiene que ver Lucas Hugo con la transmisión vertical de SIDA? Está muy cerca de lograr que ningún niño nazca con VIH.
Para evitar estas y otras enfermedades es fundamental que las madres controlen su embarazo. Dale futuro, controla tu embarazo. Dale futuro. Dale futuro. Dale futuro. Controla tu embarazo. El fútbol. Me dirán, pero el fútbol para mujeres que tengan... No, pero necesitamos impactar en el entorno. Y usar a estos tipos referentes en ese contexto donde había partidos de eliminatorias, etcétera, era clave. Y a nivel territorial, fuimos a buscar a la gente de un movimiento social que opera en el municipio del Pereira, que es Pintando las Veredas de tu Ciudad, y desarrollamos una intervención en la puerta del sanatorio con funcionarios del sanatorio, funcionarios del laboratorio, familiares de pacientes, ONGs, gente del MIDES que trabaja con esa población. Fue un sábado de tarde con un calor impresionante, pero igual, y fueron autoridades, fue la prensa, logramos una buena cobertura. Y eso lo hicimos, ahí decía 6 del 12, fue el sábado siguiente. Dejamos pasar el ruido que había en el medio. Bueno, acá hay una serie de repercusiones de los diferentes medios. Vamos a pasarlo porque estamos apretados de tiempo. Vamos a ir para adelante. En los contenidos, acá 3 condiciones que deben de cumplir nuestras historias. Ser pertinentes, ser verdaderos y ser de interés público. Si no logramos las 3, no vamos a tener impacto. Tachen cualquiera de las 3 y dejen solo las otras 2 y no funciona, ¿no? Es pertinente para nuestros objetivos y tiene interés público, pero no es verdadero. Mentira. Es verdadero y es de interés público, pero no aporta a mis objetivos. Es pertinente y es verdadero, pero no es de interés público. A nadie le importa. ¿Tá? Como 3 condiciones. Y este era otro ejemplo bien interesante. Les dejo solo los titulares, investiguenlo ustedes, no tenemos tiempo. Esto es una empresa argentina, un emprendedor, un grupo de jóvenes argentinos que desarrollaron este producto de zapatillas, championes para nosotros Yinka, que están fabricadas en base a el reciclaje de neumáticos, pero no solo esa historia que ya sería suficiente para tener una historia, sino que además algunos de los talleres de producción de las zapatillas funcionan en cooperativas adentro de establecimientos carcelarios. Es brutal el caso. Les recomiendo que lo investiguen y lo sigan. A nivel de visibilidad, el tercer eje, conozco el mapa, tengo las historias para contar, ¿cómo hago para que se sepa? Y acá los gringos usan esta clasificación de medios, de herramientas para dar visibilidad, que tiene que ver con los medios pagos, normalmente asociado a la publicidad. Voy a contratar espacios para pasar mi mensaje. Los medios ganados, soy noticia, entonces van a venir todos los medios a cubrir mi noticia. Son las notas de prensa que ganamos con el ejemplo que veíamos recién. Los medios compartidos, no necesariamente los sociales, en parte, no necesariamente las redes sociales, en parte sí, pero en parte las redes sociales también entran en esta otra categoría que son los medios propios, ¿no? El sitio web, boletín, todo lo que vimos antes. El share tiene mucho más que ver con la capacidad de uno de que otros hablen de mí y de construir alianzas, que es el último punto que quería dejarles, que es la agenda de relacionamiento, la agenda de tender puentes, de aventurarnos a ir al encuentro del otro. ¿Ah? Y en esto, ¿por qué gestionar los vínculos? Construir alianzas amplía el alcance y el impacto de lo que hacemos, crece la confianza y la credibilidad cuando no soy yo solo que lo digo porque a mí me importa y yo creo que esto va a ser importante para vos, sino que vengo con alguien a contarte juntos esto. Le voy a creer siempre mucho más. Se construye incidencia para mejorar condiciones en las que operar cuando lo hacemos con otros. Se mejoran las iniciativas, cuando yo planteo una idea y para ir con otro la tengo que poner arriba de la mesa y discutirla. Se logran resultados más robustos. A modo de síntesis, conocer y definir audiencias e interlocutores, definir objetivos antes que herramientas, o antes que entrar en las herramientas, definir qué es lo que quiero lograr, definir indicadores de éxito y no solo los resultados, diseñar una narrativa que muestre empatía y que logre sorprender, considerar un abanico de herramientas y construir puentes para lograr mayor impacto. Para terminar, 2 minutitos más les robo nada más. Quería compartir un video que busca decirles lo siguiente, a modo de síntesis. Tiene un problemita de resolución, pero se ve perfecto igual. El desafío que ustedes enfrentan
con todos los insumos que pueden haber visto acá, no es sencillo. Está clarísimo que no es fácil. Si fuera fácil, no estarían todos ustedes acá. Pero se puede. ¿Ah? Me pareció buenísimo el ejemplo que trajo Carlos con lo de Nike. Este es un ejemplo de vuelta de uso de determinados códigos para tratar de transformar cabezas. En este caso, con un video producido por el gobierno de la India para tratar de generar un cambio cultural en la población. Opa. Mándamelo ahí. Este dura 2 minutos nada más. Vamos de vuelta ahí. Ahí está, déjalo así. Ahí. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर ये चल चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे उफक पे पाँव रखो और चलो पढ़ के चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले Bueno, mucha suerte con los troncos que tienen por delante.